Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. Ecuador vive una crisis múltiple, pero lo que más pesa y duele es la de inseguridad. Se han roto todos los récords de muertes violentas, masacres carcelarias y femicidios. Y de todo eso no se hace cargo el actual gobierno. Es más, siempre echa la culpa a otros y sobre todo al pasado. En la realidad, no solo las cifras y encuestas de popularidad del presidente Guillermo Lasso dan cuenta de una situación crítica, sino que también los organismos internacionales hablan de baja inversión, poca producción real, pérdida de producción petrolera en particular, entre lo más importante. ¿Y cómo se entiende todo esto? Para ello vamos a hablar con el activista político y candidato al Consejo de Participación, Augusto Verduga, desde la ciudad de Guayaquil, a quien le damos la más cordial bienvenida. Augusto, qué gusto tenerte por acá. ¿Cómo estás? Hola Orlando, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Gracias por la invitación y un saludo a toda América Latina. Gracias, Augusto. La primera pregunta que se haría cualquier visitante, turista que llega al Ecuador es ¿por qué hay tanta violencia en este país? Bueno, yo creo que el diagnóstico que habría que hacer en primer lugar es cuál es la política económica que ha implementado el gobierno. La violencia mayor de este país, Orlando, y este gobierno en particular, es la desigualdad, una desigualdad que se ensancha cada día más. Yo creo que muy bien se explica este problema estructural de la violencia generalizada, no solo en las calles, sino también en los centros carcelarios, a partir de el hecho cierto de que existe una política y una agenda económica muy anclada en el austericidio, ¿no? En la agenda del Fondo Monetario Internacional, el neoliberalismo. Y esta desigualdad golpea en todos los ámbitos, como tú bien lo decías en la introducción, golpea en el ámbito de los derechos sociales, golpea en el ámbito de las calles. Por ejemplo, no tenemos en los hospitales públicos medicinas ni insumos. Hacen fiestas épicas en los centros carcelarios. Veíamos también las noticias de los amotinamientos en los últimos meses. Hay un sentimiento generalizado de desidia por parte de la ciudadanía. La ciudadanía está harta de esto. No hay, por ejemplo, acceso a los centros de educación superior por parte de los estudiantes. No tenemos una política pública de drogas y no tenemos una política pública de cárceles. Antes existía un ministerio encargado de esta materia, que era el Ministerio de Justicia. Ya no tenemos esa cartera de Estado. Existía un presupuesto específicamente asignado para ese efecto y ya no existe ese presupuesto. Así que yo creo que el problema es de política pública y sobre todo porque hay una agenda económica detrás que es la austeridad, el austericidio de los gobiernos de derecha recalcitrante como es el que representa el gobierno de Guillermo Lasso. Pero Augusto, una de las preguntas que se haría también cualquier persona y sobre todo quienes están al tanto de la situación ecuatoriana es ¿cómo es posible que se sostenga un gobierno como el del señor Guillermo Lasso después de un levantamiento popular de 18 días con un alto costo en vidas, en presos? Del otro lado dicen afectaciones a la producción, incluso el propio señor Lasso se atreve a decir que a causa de ese levantamiento popular el costo para los índices de riesgo país son muy altos, es decir, en otros momentos del Ecuador tranquilamente y sin tanto costo habría tumbado a un presidente, dadas las circunstancias actuales, ¿qué explica que se sostenga en el poder? Bueno, yo creo que lo que explica que se sostenga el poder ha sido el apoyo irrestricto que le han dado los medios de comunicación masiva, ¿no? A falta de la gestión política que tiene el gobierno de Lasso, lo único que le queda es la prensa empresaria de este país y finalmente la fuerza pública. Y eso es lo que explica, por ejemplo, digamos, lo que ha sucedido en junio del 2022, ¿no? Todo el pueblo en las calles, liderado por el heroico movimiento indígena, y la represión policial. Y ahí creo que se entiende muy bien por qué es que la policía está acaparando demasiado poder. Es que el gobierno está sustituyendo la política por la fuerza. Y entonces vemos un gobierno que, a mi modo de ver, está chantajeado por la policía. Vemos que existen escándalos de violaciones de derechos humanos por parte de la Policía Nacional. El tema de María Belén Bernal, por ejemplo, un feminicidio ocurrido dentro de un centro policial. Pero esto es que la policía está acaparando, esta es una hipótesis, el poder que en su momento, en el año 2010, le exigía, por ejemplo, al gobierno de Rafael Correa en el 30S. La policía tiene demasiado poder. Antes tenían prebendas. Luego eso se estandarizó, se le puso un freno. Y me parece que ahora, como el presidente no tiene capacidad de gobernabilidad, tiene que darle más poder a la policía. La policía está ahorita al mando. Tiene una policía forense, tiene una policía de migración. Quieren ahora una nueva universidad. O sea, es un estamento paralelo, es un estado paralelo a la sociedad civil. Yo creo que eso es lo que explica muy bien cómo se sostiene Guillermo Lasso. Tiene el poder de la fuerza y tiene los medios de comunicación masiva, Orlando.
Pero claro, si acabas de mencionar algo que sí lo tenía en la agenda de preguntas y tiene que ver con el rol de los medios de comunicación. Parecería que algunos ya toman distancia, algunos se han vuelto críticos. El diario La Hora titula en algunos momentos que la mafia sigue presente en el país y pone la foto de Rafael Correa, de Leonidas Issa, etcétera. Pero en otros momentos dice, por ejemplo, en una portada dice que la clase media ecuatoriana está ahogada. Y hay otros medios que comienzan a tomar distancia. Si esto está pasando, ¿hasta dónde contribuye a que efectivamente la prensa cambie su relato y la narrativa mediática apunte un poquito más cerca de la realidad? Bueno, hay que recordar también que, por ejemplo, un actor gravitante y el que no se lo menciona mucho en este Juego de Tronos, si cabe el término, es Fidel Legas, ¿no? Otra persona, otro banquero que también tiene ciertas discrepancias con el presidente Lasso, dueño del Banco del Pichincha, y que nadie se engañe, dueño de un medio de comunicación en este país. Entonces creo que eso explica muy bien por qué cierta parte de la prensa, Teleamazonas, que es un canal muy visto por la ciudadanía, ciertos medios en redes, por ejemplo La Historia, son muy punzantes ni muy críticos del gobierno de Guillermo Lasso, quizás porque se dan cuenta de que tenemos un gobierno mediocre, un presidente que no le ha dado la talla, ¿no? Que vive culpando a los gobiernos anteriores, que en foros internacionales inclusive pide ayuda internacional para hacerse cargo de la violencia de género, para hacerse cargo de una serie de políticas públicas, y lo que menos sabe es gobernar. Entonces yo creo que desde ciertos sectores de la prensa empresaria se han dado cuenta que el rechazo es tan abismal. Recordemos que Guillermo Lasso tiene, me parece, algo así como el 86% de desaprobación popular, lo hace el presidente más impopular de América Latina, y claro, obviamente la prensa está calculando, ¿no? Cierto sector de la prensa, entre ellos los medios de comunicación que maneja el banquero Fidel Legas. Ahora bien, tú acabas de mencionar también el sector empresarial. La disputa que tiene el señor Guillermo Lasso con el movimiento indígena, con la Revolución Ciudadana, con el Partido Social Cristiano y con algunos sectores de la producción que cada día más se decepcionan del candidato que alabaron y promocionaron durante 10 años, ¿crees que lo aísla a Guillermo Lasso y ese sostén con la policía, con la embajada, además, es suficiente para mantenerse en el poder, pensando lo que vamos a tratar más adelante en una consulta popular que no resuelve el problema de fondo? ¿Es suficiente con ese apoyo que le queda, lo que le queda a Guillermo Lasso? Yo creo que no va a ser suficiente porque cada vez el hartazgo es mayor. Bien que mencionas el tema de la consulta popular, porque yo creo que esa consulta popular es una trampa, es un gobierno que se sabe que ha perdido capital político y que no le queda otra que manipular a la ciudadanía a través precisamente de los medios de comunicación, pero creo que el hartazgo es tal que la ciudadanía va a votar con contundente no a esa consulta popular, más allá de las cifras que algunas encuestas están dando. Me parece que el hartazgo es tal que no va a tener capital político, no lo tiene ahora en la Asamblea y no lo tiene en el clamor ciudadano. ¿Qué es lo que pretendía esa consulta popular? Quería apoderarse de los mecanismos de control. El problema está que el problema en este país es que cada consulta popular que se inicia casi siempre viene de arriba hacia abajo. El presidente planteando una consulta popular, no de abajo hacia arriba, de iniciativa ciudadana. ¿Cuál es el condumio de esa consulta popular, Orlando? Apoderarse de las autoridades de control en la designación de estas autoridades, que actualmente las tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Para quienes no conocen el entramado institucional del Ecuador, este es un organismo sumamente importante porque es el que designa al Contralor del Estado, al Fiscal General de la Nación, a los superintendentes, a los vocales del Consejo de la Judicatura y una serie de autoridades de control. Proponía Lasso que estas competencias de designación se las traspasen a la Asamblea Nacional. Y fíjate la incoherencia, porque una de las preguntas de la consulta decía que se quiere reducir el número de asambleístas a propósito de la supuesta deslegitimación de la Asamblea Nacional. O no supuesta, cierta deslegitimación de la Asamblea Nacional. Ahí se servía el argumento para reducir el número de asambleístas. Pero por contrapartida, en la pregunta del Consejo de Participación Ciudadana, lo que quieren hacer es devolverle a esa deslegitimada Asamblea Nacional las competencias para designar autoridades de controles. Entonces existe un doble rasero y claramente hubo preguntas de enganche. Afortunadamente, la Corte Constitucional ya le dijo no. Como por ejemplo, la pregunta 1, que era sobre la militarización de las calles. La Corte ya dijo contundente no y eso es un triunfo de la ciudadanía ecuatoriana. Ya que entramos de lleno en la consulta, si eso es así, si ya no tiene la consulta sobre las atribuciones que tiene el Consejo de Participación, la militarización de la policía en la práctica, la policiación de incluso la seguridad en todos los sentidos, ¿qué le queda al país para que pueda optar por una decisión trascendental? Una consulta no se la hace solamente para medir la popularidad, se hace para hacer y tomar decisiones trascendentales. ¿Qué debería plantearse en la consulta? Y algunos han dicho, me adelanto a lo que me podrías decir también, que la pregunta de fondo es si se sigue o no sigue en el poder el señor Guillermo Lasso.
La pregunta sería es una trampa, como te dije al inicio de mi intervención, porque no pregunta lo trascendente, si realmente la gente quiere que este presidente siga en el poder. A falta de eso, lo que nos queda como ciudadanía, ¿qué es? Es echar mano de las herramientas constitucionales que nos da la Carta Magna, la Constitución del Ecuador. Por ejemplo, el tema de la revocatoria del mandato. Ya existe todo un organismo, digamos, gente organizada de la sociedad civil que ha planteado la solicitud de revocatoria del mandato ante el Consejo Nacional Electoral y que ha subido también a los jueces electorales, el Tribunal Contencioso Electoral. Pero lastimosamente ese proceso se encuentra estancado porque precisamente esas autoridades electorales se deben precisamente al gobierno de turno. ¿Qué otra opción tenemos? Hay que exigirle pues entonces a la Asamblea Nacional que también eche mano de ese dispositivo constitucional que es la muerte cruzada para enviar a su casa un gobierno mediocre y corrupto. Y eso hay que exigirle contundentemente a la Asamblea Nacional. Hay la forma de iniciar el juicio político. Los incumplimientos manifiestos al plan de gobierno están ahí. Los incumplimientos a las atribuciones constitucionales que tiene como presidente de la República están ahí. Tenemos que organizarnos, organizar la rabia, organizar la sociedad civil para exigirle a este presidente impostor que ya no queremos más impostores en Carondelet. Ya cumplió su sueño Guillermo Lasso, que era sacarse la foto en el Salón Amarillo. Aceleremos entonces el proceso de sacar a este presidente para que podamos finalmente recuperar el país. Claro, pero cada vez que se presenta una opción como estas, todo se bloquea. E incluso en una entrevista televisiva la semana anterior, el presidente Lasso dijo que era un éxito político las 5 conquistas que había tenido, por ejemplo, en contra de la revocatoria del mandato, en contra del juicio político o de la revocatoria directamente y otras acciones más. Él es un estratega que funciona y tiene como éxito mantenerse en el poder, y con esos 5 triunfos políticos, ¿crees que efectivamente en la práctica, en la concreta, él ha ganado todas esas batallas? Yo no creo que eso es una forma de, digamos, una patada de ahogado del presidente Lasso. Yo no he visto esa entrevista. En todo caso, me parece que el gobierno ya no tiene ese capital político. Hay muchas inconsistencias siempre en el discurso de Guillermo Lasso, a pesar de que, por ejemplo, tiene una subsecretaría de discursos presidenciales en el que trabajan 8 personas, un subsecretario, creo que 7 especialistas y un asistente, ¿no? Pero parece increíble, cada vez que el presidente habla en sus discursos, en sus entrevistas, da datos inexactos, ¿no? Y me imagino que esta entrevista a la que tú haces referencia también hace parte de esos discursos que le vienen redactando, y realmente no se compadece con la realidad. Está claro que esto es una derrota para Guillermo Lasso. La consulta no ha sido una victoria del presidente, es una clara derrota del presidente Lasso y una clara victoria de la ciudadanía que poco a poco tiene que empoderarse. Ciertamente, y con esto cierro la idea, Orlando, ese mecanismo específico de la revocatoria del mandato tiene que cambiar. A mí me parece que tal y como se encuentra actualmente diseñado, está como pensado como para que no sé si pensado, pero está como para que no funcione. ¿Okay? Porque los plazos son muy acotados, se tiene que iniciar esta solicitud de revocatoria luego del primer año del mandato y no lo puedes presentar luego en el último año. Entonces, aparte de ello, todo el trámite burocrático que supone iniciar este proceso de revocatoria ante el CNE y luego las eventuales impugnaciones ante el TCE hacen que este proceso sea realmente muy engorroso, y eso ciertamente tiene que estar sujeto a un análisis y una revisión posterior de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana para que propongan una reforma legal. Hagamos una pausa, Augusto, enseguida volvamos sobre ese tema. Efectivamente, ¿de qué modo se podrá subsistir con un sistema y un espacio democrático como es el del Consejo de Participación? Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política. Seguimos conversando con Augusto Verduga. Él es un activista político, también candidato al Consejo de Participación, que tendrá que renovarse, elegirse el próximo febrero. Augusto, todos los esfuerzos que ha hecho la derecha mediática, la derecha política, la derecha económica, incluso algunos sectores vinculados a organismos internacionales, han fracasado en el intento de desaparecer al Consejo de Participación. ¿Por qué crees que no lo han podido hacer? ¿Hasta dónde efectivamente hay conciencia o límites para que el Estado se pueda reestructurar sacando a este Consejo de Participación?
Bueno, no tienen la mayoría en en la Asamblea, ¿no? Entonces, tampoco tienen una Corte Constitucional obsecuente a los intereses del gobierno y vemos ahí que se frustra esa intención de acaparar el poder a través de este Consejo de Participación Ciudadana. Hay que recordar que existe un antecedente. A propósito del tema de Guillermo Lasso tratando de minar las competencias del Consejo de Participación, recordemos que Lasso también fue un impulsor de la eliminación del Consejo en el gobierno de Moreno, ¿no? Fue una de sus propuestas que Moreno las acogió. Y luego se minó el Consejo desde dentro porque se llamó un régimen transitorio, una persona que se declaró cuasi emperador del Estado ecuatoriano, que fue Julio César Trujillo, que en paz descanse, y desde ahí se acapararon todas las funciones del Estado. Ahora, como saben que esta es la llave para poder mantener en el poder el programa del neoliberalismo, quieren minar nuevamente el Consejo. Pero el Consejo no va a poder ser tocado porque ya la Corte Constitucional dijo que eso no puede ir por por la vía de la enmienda constitucional, sino por la vía de la reforma parcial. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que ir a la Asamblea Nacional y con 70 votos, si no me equivoco, tiene que aprobarse si vamos o no a modificar la Constitución en este sentido. El Consejo de Participación Ciudadana es fundamental no solo, Orlando, por la designación de autoridades de control, es también y sobre todo muy importante porque este organismo es el nexo institucional que tiene la sociedad civil con el Estado para poder fiscalizar los actos del poder público a través de una diversidad de mecanismos de participación, presupuestos participativos, la silla vacía en los consejos municipales, la revocatoria del mandato, los observatorios ciudadanos, las veedurías ciudadanas y una serie de competencias que son casi un arcano para la ciudadanía y la gente no las conoce. Ya, y siendo así, entonces, ¿cuál sería el reto del próximo Consejo de Participación de ganar en ese proceso? ¿Qué te plantearías como un objetivo principal? Te digo esto no por una consideración de orden personal, que está de más decirla, porque me parece que te sobran los méritos para aquello, sino porque ha sido también el objeto, el blanco de los ataques de espacios incluso académicos y de la propia izquierda. Es decir, me preocupa mucho que quienes abogaban por la participación ciudadana, por la ciudadanización del Estado, desde esa izquierda, ahora digan que no, que es un aparato de control, que es un aparato de promoción personal. Creo que es la falacia de la división, ¿no? Pensar de que el diseño institucional no sirve porque los que han integrado el Consejo de Participación les ha quedado muy alto el cargo, no están a la altura. El problema no es la existencia como tal del Consejo, el problema es cómo se ha manejado humanamente el Consejo, si cabe el término, ¿no? ¿Qué me propongo yo como futuro consejero de Participación Ciudadana? Devolverle a la ciudadanía la facultad de fiscalizar los actos del poder público. Hacerle ver a la ciudadanía que aquí tenemos una herramienta eficaz, pues, para promover la participación ciudadana a través, como decía, de la silla vacía, de las revocatorias de mandatos. Habrá que hacer ciertos ajustes, por ejemplo, en el tema de los observatorios ciudadanos. Habrá que impulsar iniciativas como la que lleva adelante, por ejemplo, el Observatorio de Gasto Público. Qué importante, ¿no? Una iniciativa como esta, que ha permitido, por ejemplo, tener cifras duras, datos duros, de cuánto ha sido la asignación presupuestaria en cada una de las entidades del Ejecutivo, 26 entidades, y cuánto realmente de ese presupuesto asignado ha sido efectivamente ejecutado por parte de los ministerios y las carteras de Estado. Esa poderosa herramienta de los observatorios ciudadanos hay que impulsarla a través del Consejo de Participación, pero sobre todo que la ciudadanía entienda y comprenda que el Consejo de Participación Ciudadana, único en el mundo, es la única institución a través de la cual hoy por hoy podemos recuperar en algo la institucionalidad de este país, porque se designan autoridades de control y porque nos permite ser el primer fiscalizador de los actos del poder público. Si viene un presidente impostor, y con esto termino, como es el presidente Lasso, hay que iniciar tantas revocatorias del mandato cuanto traidor haya en este país, Orlando. No puede ser posible que haya ciertos sectores de la izquierda también que digan que hay que dejar terminar, ¿no?, los mandatos presidenciales. Por favor, si alguien prometió algo en campaña, tiene que cumplir con lo que prometió. Si no cumple con las atribuciones legalmente establecidas como presidente, tiene que salir. Esta es la oportunidad para decirle basta ya a los políticos de siempre y hacer valer la voz ciudadana, Orlando. Y frente a eso, ¿no cabe también pensar en la posibilidad de una constituyente, como han planteado algunos, que cada vez les veo menos entusiastas con este tema? ¿Hasta dónde efectivamente lo ocurrido durante estos 5 años con Lenín Moreno y ahora con Guillermo Lasso impiden, por ejemplo, que la misma Constitución se aplique a cabalidad? Porque sabemos que había resoluciones, vías decretos, vía incluso reformas a los reglamentos, están cambiando el espíritu de Montecristi, están cambiando el espíritu de la misma Constitución. Es un riesgo ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Yo no estoy muy seguro de ese mecanismo, toda vez que, por ejemplo, tenemos actualmente una serie de garantías jurisdiccionales que hacen parte del catálogo de derechos que establece la Constitución,
que son un avance ciertamente. Montecristi fue un avance revolucionario, por ejemplo, el tema de los derechos de la naturaleza, un avance importantísimo. Es el primer estado ecuatoriano que tiene a la naturaleza como sujeta de derechos. Todas las garantías, los derechos de protección que establece el artículo 66, todas las garantías jurisdiccionales, la acción de protección, la acción extraordinaria de protección para poder, cuando existen vulneraciones en los procesos de orden civil, penal, poder incidir en el ámbito constitucional, y también acciones de protección que pueden iniciar los ciudadanos para fiscalizar los actos del poder público y políticas públicas que no se lleven a efecto. Entonces me parece, digo, que es un riesgo ir a una asamblea constituyente porque podríamos perder mucho de lo ya avanzado, ese suelo mínimo de derechos que ya tenemos conquistados a través de la parte dogmática de la Constitución, que son los derechos. Pero no sé si esa es la vía. Yo creería que con reformas legales, por ejemplo, a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, se puede hacer muchísimo más que un proceso engorroso de asamblea constituyente. ¿Y cómo ves entonces en ese sentido las próximas elecciones, ya que confluyen tres elementos? Lo que acabamos de mencionar, la elección del Consejo de Participación, una posible consulta que ya lo hemos analizado, y también la participación electoral de nuevo de los actores políticos tradicionales en este momento a través de las elecciones en las alcaldías, prefecturas y juntas parroquiales. ¿Crees que efectivamente hay un cambio en la perspectiva? De hecho, ¿hasta dónde la derecha puede retomar lo que ganó en las elecciones del 2021? Bueno, yo creo que todo lo que va a pasar en febrero de 2023 va a ser un gran referéndum de Guillermo Lasso, ¿no? Hay ciertas encuestadoras que ya están tirando cifras en las prefecturas más importantes de este país. Vemos que existe, digamos, yo veo con mucha ilusión eso, ¿no? Saber que el progresismo se mantiene fuerte, quizás en los bastiones que otrora fueron siempre muy fuertes, el Partido Social Cristiano o el movimiento al que representa Guillermo Lasso, de a poco están perdiendo capital político. Yo creo que vamos a tener quizás una consolidación del proceso progresista, y en buena hora que así sea, porque no puede ser posible que en Ecuador solo seamos el lunar negro de Sudamérica. Hay toda una recomposición regional, ¿no? Con Petro ahora en Colombia, lo que va a suceder, esperemos, en Brasil, Chile, con presidente progresista, Argentina y Venezuela, etcétera. No puede ser posible que Ecuador no se haya embarcado en esa segunda ola progresista de América Latina. Me parece que vamos a poder recuperar en algo las seccionales, y eso va a ser un barómetro para medir cuál es la fuerza que realmente tiene Guillermo Lasso, que yo creo que está absolutamente desgastado, Orlando. Ahora, para ir cerrando entonces, Augusto, si ese es el panorama, ¿hasta dónde la izquierda, el sector progresista, se puede juntar, unir, tomando en cuenta que incluso en las elecciones últimas, donde estaba de candidato Andrés Arauz, había incluso un cierto grado de dispersión con un sector como el de Pachacutic, del movimiento indígena, que llamó al voto nulo ideológico? ¿Crees que efectivamente la izquierda cada vez va a estar más dispersa, se divide? ¿O quién va a ser el líder o el sector que aglutine al sector progresista de este país? Yo veo con mucha esperanza a Leonidas Issa, ¿no? Y creo que ya ha habido guiños, de alguna forma ciertos guiños, ¿no? Entre las dos fuerzas políticas progresistas o de izquierda, si se quiere, más importantes de este país, que son, no digamos Pachacuti, que es el partido político que supuestamente representa los intereses del movimiento indígena, pero sí decir la CONAIE, que es la organización social más amplia de este país y con mayor trayectoria, y que realmente ha liderado el proceso de las marchas y las paralizaciones en octubre de 2019 y en junio del 2022. Y digo que existen ciertos guiños, me parece, espero que así sea, con UNES, ¿no? En la Asamblea Nacional. Y es de esperar que en las próximas elecciones quizás exista ya la comprensión de que no podemos salir de esta por separado, de forma aislada. Tenemos que unificar a las izquierdas. Si se quiere fundar un gran frente amplio, que sea más amplio que frente, ¿no? Que finalmente podamos encontrar las cosas que nos unen, que son muchísimas más que las cosas que dividen al progresismo ecuatoriano o a la izquierda ecuatoriana. Basta ya de hacer esa diferenciación de si somos, no defendemos la lucha de clases, o si somos marxistas heterodoxos, ortodoxos. Aquí tenemos una sola causa común, que es recuperar el país. Y la izquierda debe unificarse finalmente para poder decirle basta ya al gobierno traidor de Guillermo Lasso. Y una última pregunta entonces, en este panorama, ¿cómo valoras, cómo mides esto que acabas de mencionar de la nueva oleada, o de la nueva ola, perdón, progresista? ¿Cómo ves a Petro, las distintas diferencias que pueden haber? Porque no es lo mismo hablar de Petro que de Luis Arce, que de un Gabriel Boric o de un Alberto Fernández. Todo este conjunto, esta gama, ¿cómo la percibes? ¿Hasta dónde, por ejemplo, la situación de Venezuela, que mejora cada día, también ayuda a entender de otra manera al progresismo? Yo lo valoro de forma positiva. Sería un golazo realmente, Orlando, por ejemplo, que ahora que se va a definir en la segunda vuelta electoral en Brasil, el balotaje,
resulte electo como candidato, como presidente de esa nación, Lula, porque de esa forma, con toda la reconfiguración en el tablero político en suramericano, podríamos, por ejemplo, apuntar a algo tan importante como tener una organización regional como UNASUR, que tanta falta nos hace, por ejemplo, en el tema de la pandemia. ¿Cuánto hubiera servido UNASUR para combatir o contrarrestar los efectos de la pandemia de forma unificada como región? Ahora, por ejemplo, vemos que existen estrategias transnacionales, diría yo. En Colombia, por ejemplo, cuando se dieron las revueltas, se sacaran los ojos a los manifestantes. Lo mismo ocurre en Ecuador, lo mismo ocurrió en Chile en las revueltas. Existe toda una estrategia de irrupción de las élites suramericanas para minar los procesos de movilización social en América Latina. Y por tanto necesitamos también estrategias regionales para contrarrestar esto, ¿no? Si la estrategia es transnacional para asentar finalmente los gobiernos de derecha, también entonces tenemos que devolver una estrategia internacional, regional, para hacerle frente al enemigo externo, ¿no? Ya sabemos cuál es ese enemigo externo común a todos los gobiernos progresistas de América Latina, ¿no? Ya sabemos por qué el Comando Sur de Estados Unidos está acá, ¿no? Haciendo lo propio con el gobierno de Guillermo Lasso. Muchísimas gracias, Augusto. Muy importante escucharte. Además, valorar el pensamiento y la reflexión que acabas de hacer alrededor de lo que ocurre en Ecuador en perspectiva latinoamericana. Estamos pendientes entonces de tu participación y efectivamente también estaremos pendientes de una nueva oportunidad para conversar contigo. Te mando un abrazo, que estés muy bien. Un abrazo, que estés bien. Gracias a Augusto Verduga, que desde la ciudad de Guayaquil ha compartido con nosotros algunas de las reflexiones a propósito del momento político que vive el Ecuador y también lo que vendrá en febrero. 3 elecciones, Consejo de Participación, alcaldes, prefectos y juntas parroquiales y además la consulta del señor Guillermo Lasso, que pondrá un poco más activa la vida política de este país. Nos despedimos. Cuídense mucho. Chao, chao.